Iniciamos. ¿Cómo arranca su semana? Una pregunta antes de empezar. Bien, hay muchos métodos para resolver el comportamiento de flexión biaxial de las columnas de concreto reforzado. Uno de los tantos métodos que hay, nosotros vamos a presentarlo aquí, el método de Bresler, el método de la carga inversa. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Hay programas como este que le mostraba aquí, hay programas que construyen el volumen de la gráfica de interacción, el diagrama de interacción para columnas en 3 dimensiones. Algunos de ellos, inclusive, lo que hacen es tomar un corte a la altura que se delegue de las coordenadas. Aquí es la carga axial. Y algunos programas lo que hacen es tomar un corte del diagrama de interacción a la altura correspondiente a la carga última y toman una sección allí. Toman una sección allí, a esa altura, y le presentan un diagrama de interacción de los momentos. Ese diagrama de interacción suele verse de esta manera. Aquí tendríamos el momento en X, el eje del momento en Y, y el diagrama de interacción correspondiente suele verse así. Visto en planta, visto en planta, si yo tomo un corte aquí a la altura correspondiente a esta carga, veríamos un diagrama de interacción de un corte en un plano horizontal, ¿cierto? ¿Se comprende? Entonces, si el punto correspondiente a la combinación de carga está dentro de la superficie, la columna tiene capacidad de resistirlo. Hay programas que hacen esto. Hay programas que le muestran entonces el diagrama de interacción como un volumen. Y el método que vamos a ver hoy aquí es una aproximación en donde podemos hacer uso del diagrama de interacción en 2 dimensiones y aproximar la respuesta mediante una ecuación que trabaja con los inversos de las resistencias correspondientes. Ya lo vamos a explicar. La resistencia sin excentricidad, con excentricidad 0 en X, 0 en Y, etc. Ya vamos a explicar el procedimiento. No sin antes hacer énfasis en la nomenclatura que es útil para el comportamiento de flexión biaxial. Déjenme abrir una pizarra aquí. Cuando tenemos una columna sometida a flexión biaxial, vamos a colocarlo en 3 dimensiones. Es importante tener en cuenta la siguiente nomenclatura para poder guiarnos bien. Si lo vemos en 3 dimensiones, nuestras dimensiones de las columnas serían las siguientes. Vamos a verlo así. Aquí tendríamos una columna rectangular sometida a una carga axial y nuestros ejes, vamos a colocarlos aquí en amarillo. Aquí tendríamos un eje X, vamos a tener la misma altura que acá, un eje X, un eje Y. Entonces, voy a tratar de ser consistente. En el comportamiento de flexión biaxial aquí tendríamos el momento último actuando alrededor del eje X. Puede ir hacia allá o hacia acá, no importa, estoy tomando un sentido nada más como guía.
y el momento último alrededor del eje Y vendría así. En cuanto a dimensiones, por lo general nosotros solemos llamarle a esta dimensión B y a la otra H, pero para entender mejor los diagramas quizá debiéramos llamarle de la misma manera a ambas con un subíndice para diferenciarlas. Esto podría ser B o podría ser la dimensión H en el sentido X. La dimensión H en el sentido del eje X. Y esto suele ser para nosotros la dimensión H o simplemente H en la dirección Y, pues para mantener la consistencia. Entonces, este sistema que aquí tenemos es un sistema de fuerza y dos pares, que nosotros lo podemos llevar a un sistema de fuerza única equivalente utilizando las excentricidades como tal. Entonces, este sistema también sería equivalente a tener un sistema de fuerza única. Vamos a plantearlo así nuevamente. En nuestro sistema de fuerza única ahora, lo que tendríamos que hacer sería reemplazar los momentos por una ubicación de la fuerza en un punto donde produzca un efecto equivalente, un momento de flexión equivalente. Entonces, eso nos llevaría a que esta fuerza, para reemplazar el valor del momento, tendría que estar desplazada una cantidad en la dirección Y esta fuerza también, para ser equivalente o producir el mismo efecto que el momento, tendría que estar desplazada una cantidad en el eje X. Lo cual hace, vamos a colocar nuestra referencia nuevamente, entonces es X y Y, lo cual hace que esta fuerza entonces quede aplicada con dos excentricidades. Vamos a pensar que está por acá. Sobre ese plano. Entonces aquí tendríamos, voy a dejarlo en verde o en rojo, aquí tendríamos la excentricidad en el eje X, vamos a llamarle X, y acá tendríamos la excentricidad en Y, que son provocadas, ojo, que son provocadas por los momentos perpendiculares a ellas. En otras palabras, la excentricidad en X, esto es importante, la excentricidad en X es provocada por el momento en Y. Entonces sería igual al momento último en Y entre la carga axial. Note la diferencia. Y la excentricidad en Y es producida por el momento último en X. Importante tenerlo claro. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el momento último en X, fíjense la regla de la mano derecha, el momento último en X, para que yo produzca la misma flexión en X, yo tendría que tener esta fuerza trasladada una cantidad en Y, ¿cierto? Fíjense la dirección de los dedos de la mano derecha hacia donde apuntan. Entonces, ese desplazamiento indicado por los dedos de la mano derecha sería una excentricidad en Y, producida por el momento en X. En otras palabras, la excentricidad y el momento guardan 90 grados entre sí. El eje de la excentricidad y el eje del momento son perpendiculares. ¿Estamos claros? Si vemos el momento en Y, los dedos de la mano derecha entonces apuntan en la dirección X. Por lo tanto, la excentricidad en X es la producida por el momento último en Y. Entonces, el momento y la excentricidad son, los ejes de ellos son perpendiculares. Son perpendiculares.
También es importante, esto es fundamental para poder nosotros entrar al diagrama de interacción, al diagrama de interacción correspondiente. También es importante en nuestro diagrama la cantidad gamma, recuerden, ¿no? Que es la distancia entre los refuerzos. Vamos a colocar aquí nuestras barras. Suponer que tenemos estas barras. Y la distancia entre ellas que necesitamos utilizar para nuestro diagrama de interacción, en este caso esta distancia sería la gamma del refuerzo que más aporta al momento en X. Entonces podríamos decir que esta distancia sería gamma X por, en este caso, HY. ¿Ok? Porque esa es la distancia entre el refuerzo que aporta resistencia a ese momento, ¿se ve? Veamos el refuerzo en la otra dirección, porque ahora yo tengo que reforzar mi columna en todos los sentidos, ¿no? Acá tendría entonces esta distancia entre los extremos del refuerzo, que sería otro gamma, pero en la dirección X. Perdón. En este caso sería un gamma Y, porque es el que aporta resistencia al momento de la dirección Y. Entonces sería un gamma Y que acompaña entonces a un AY. Ahí está. Entonces, fundamental que tengan bien claro, por eso les he hecho el esquema aquí antes de explicar el ejemplo, que la dirección de la excentricidad y el momento, los ejes de ellos son perpendiculares. El eje de la flexión y el eje de la excentricidad son perpendiculares entre sí, porque así es el comportamiento de la equivalencia de un sistema fuerza para un sistema de fuerza 1. Y por otro lado, para entrar en el diagrama de interacción correspondiente, el valor de gamma que vamos a utilizar debe llevar el mismo sentido de la flexión correspondiente, es decir que con el momento último en Y voy a tener un gamma en la dirección Y, con el momento último en X voy a tener un gamma en la dirección X. Ellos están siempre relacionados. Porque gamma es la fracción del peralte en favor del refuerzo que más contribuye a la resistencia correspondiente. Pregunta de él. Dime. Usted había dicho que gamma X aporta más que... Bueno, gamma X es la separación entre los extremos del refuerzo que aporta resistencia en la dirección X. Así, gamma Y sería la fracción del peralte que aportaría resistencia alrededor del eje Y. ¿Bien? ¿Vamos claro, todo el mundo? Bien. Aquí esto le sirve de esquema de referencia, porque en los diagramas de interacción nosotros vamos a entrar con la relación que son los ejes radiales, excentricidad y peralte correspondiente. Entonces, cuando veamos el ejemplo, vamos a ver que esa relación aplica para el eje X y para el eje Y. Entonces, esto lo vamos a tener tanto para la flexión en X como para la flexión en Y. Entonces, tengamos esto como referencia. Aquí de repente podemos consultarlo de nuevo cuando vayamos a ver el ejemplo y vamos a ver el procedimiento. El procedimiento de la carga inversa es bastante sencillo, son 3 resistencias que yo debo calcular y luego introducirlos en la ecuación de las cargas inversas y verificar el cumplimiento. Vean. La ecuación de la carga inversa, y de ahí deriva su nombre, obedece a esta relación que tenemos.
En esa relación, phi Pn viene a representar la resistencia a la flexión biaxial. Y la calculamos a partir del inverso de tres resistencias, dos sumadas y una restada. Phi P sub 0 se refiere a la resistencia cuando yo no tengo excentricidad. Cuando la excentricidad es tanto en X como en Y es igual a 0, es decir, la resistencia puramente axial que fue la que nosotros utilizamos al principio del semestre. Factor de reducción, 0.85 F'C, área del concreto más AS por Fy. Resistencia del concreto, resistencia del acero. Esta es la resistencia a la compresión axial de una columna corta, tal como aprendimos en el primer módulo. Entonces tengo este primer parámetro. Las otras dos resistencias, X sub 0 y Y sub 0, se refieren a la resistencia cuando la excentricidad en X es igual a 0 y la resistencia cuando la excentricidad en Y es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? La resistencia cuando la excentricidad en X es 0 y cuando la excentricidad en Y es 0. Es decir, que son las causadas por los momentos flectores correspondientes. Entonces ahí interviene el momento último en X, el momento último en Y para calcular estas dos resistencias. ¿Cómo saber, al final de cuentas, si la columna tiene la capacidad suficiente? Cuando comparamos la resistencia a la fricción biaxial con la carga última. Si esto se cumple, nuestra columna satisface la resistencia a la flexión biaxial. Si no, entonces tenemos que aumentar la resistencia. El procedimiento es iterativo. Esto es importante. El procedimiento es iterativo. Y aquí les resumo los pasos correspondientes. Empezamos, como siempre, con un predimensionamiento. Esto es fundamental para cualquier elemento que nosotros estemos diseñando, ya sea columna, sea viga, cualquier elemento, necesitamos primero predimensionarlo. Eso nos da nuestras dimensiones. Empezamos asumiendo un porcentaje de acero. Recuerden que el porcentaje de acero está para columnas, según el código, entre 1 mínimo y 8% máximo. Podemos empezar con un valor cercano al mínimo. Yo recomiendo utilizar un 2% inicial y de ahí comenzar a ajustar. El proceso es iterativo. Vamos a hacerlo converger con múltiples repeticiones iterativas. Ya cuando tengo el porcentaje de acero, yo puedo entrar en mi diagrama de interacción. ¿De qué manera? Nosotros en el diagrama de interacción ahora vamos a entrar con dos parámetros. Vamos a entrar con el porcentaje de acero correspondiente que nos va a definir la curva. ¿Cuál de todas estas curvas es la de la resistencia? Y vamos a entrar con la relación excentricidad entre H. Entonces, la excentricidad va a traer el momento que la produce. Entonces, la información del momento que produce la excentricidad ya va a estar incluido en cada uno de estos rayos. Entonces, de manera que si yo tuviera, por ejemplo, una relación entre H para el ejemplo correspondiente de, digamos, punto 25, tendríamos que entrar por aquí, ¿verdad? Entre punto 2 y punto 3, punto 25, estaría por aquí a la mitad. Vamos a ver, por ahí. Y si tengo un 2%, yo podría entonces venir acá. La curva del 2% es esta. Aquí se intersectan la resistencia del 2% y la relación entre H. Y ahí yo podría leer entonces la resistencia a la compresión correspondiente. ¿Bien? Y ya tendría entonces uno de los valores que va en la ecuación de la carga inversa de Bresler. Hago lo propio con la siguiente excentricidad, con el siguiente momento y calculo las dos. ¿Okay? Esta no necesita entrar al diagrama de interacción porque esta resistencia axial yo la sé calcular.
Entonces, conocidas estas tres resistencias, calculamos la resistencia a la compresión y la comparamos con la carga volumérica. Si cumple, entonces habremos encontrado que la columna tiene capacidad suficiente. Aquí viene la pregunta, verificar si la resistencia es mayor que la resistencia a la flexión biaxial requerida. Y ajustar si se requiere, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede suceder? Pueden suceder varias cosas. Pueden suceder realmente tres cosas. Una, que la resistencia esté sobradísima, ¿no? Que yo tengo una resistencia sobradísima a la carga axial o a la flexión biaxial, por ejemplo. Y en ese caso yo podría disminuir el porcentaje de acero y volver al punto 4 y recalcularlo. En realidad aquí debería ser el punto 3, ¿no? Por aquí. Porque tengo que calcular nuevamente los valores de las tres resistencias. Y deberíamos ir al punto 3. Déjame por aquí. Regresaríamos aquí con un nuevo porcentaje de acero. Inclusive, fíjense, si está muy sobrada, yo inclusive podría hasta ajustar dimensiones. Podría hasta achicar el tamaño de la columna, es decir que eso de volver al punto 3 podría ser el punto 3 o el punto 1 inclusive. Vamos a quitarle eso de todo. Volver atrás. ¿Ok? Volver atrás. ¿A dónde? A donde usted quiera, ¿no? Volver atrás. Puede ser a